Buenos días. Hicimos coincidir esta mesa con la presentación del libro que compendia la sección de Casa de Letras de la exhibición y que en buena medida es también el cierre de un par de compromisos. Por un lado, de una manera muy significativa, y en esto quiero hacer un agradecimiento público en esa dirección, del patronato de Casa de Letras que organiza Isaac Marte, que está con nosotros, y que de hecho comisionó a Vicente el producir en algún momento sobre la base de un proyecto que Vicente tenía ya, esta serie que prácticamente cubrió la mitad de la exhibición que presentamos, la segunda parte, nuestra sala 2. Los cuadros y las esculturas que, sobre la base de la reflexión sobre la estructura de la geometría del alfabeto rojo, producto de 2013 y 2015, en una especie de esfuerzo por lograr la noción de la serie de una manera que yo creo que históricamente es importante, porque aunque hay series muy extensas en el trabajo de Rojo, y el trabajo de Rojo viene estructurado en una base serial desde los años 60, no recuerdo que haya una especie de tanto productivo tan amplio en un solo golpe. Prácticamente desde el momento en que, me imagino que también con algunos sudores, Vicente preparó la exhibición de cuadro escolar que compendió la serie de negaciones en el MUCA del casco histórico de CEU en 1974. Este conjunto es algo que el libro que ustedes pueden adquirir desde hoy en la librería, que les animaría a ver, y que bueno, sí, creo que hay un modo que eventualmente podría mostrarnos las imágenes de ese libro. Trata de abordar en términos de dejar un registro tanto para los patronos de la serie como para el público de algo que es una serie extremadamente concisa y cerrada, y esa es un poco la explicación por la que, si avanzamos un poco en este lectura, tanto era importante que hubiera una publicación monográfica sobre este cuerpo de obra que diseñó Vicente Robocaba, por cierto, que permitiera tener en conjunto, como se ve en conjunto de la exposición, la decisión que tomamos Omar y yo de aceptar, articular la exhibición de Vicente Rojo en relación a esta serie, tenía que ver con, además de entenderla como una especie de cierre argumental de la larga trayectoria que Rojo ha reflexionado en la práctica sobre las relaciones entre la pintura y la escritura, y que tratamos de estudiar, analizar y compartir con el público en la primera parte de la exhibición, pero también como un cierre del compromiso que hizo Patronato Casa de Letras. Entonces, la presentación de la serie se planteaba como el requisito para mostrarla, por decirlo de alguna manera, era un compromiso que tenía Rojo con el Patronato, el exhibirla en su integridad. Además de esas antecedentes prácticamente contractuales, que también son muy centrales en cómo se produce la obra, a nosotros nos pareció decisivo enseñarla por dos motivos. Uno, porque clarifica para el público el procedimiento de Vicente de muchos años. O sea, verla junta permite entender tanto la lógica de musicalidad que hay en las composiciones, su relación de unas con otras, en el hecho de que están pensadas, pintadas y elaboradas juntas, de modo que constituyen una obra que no está cerrada en el cuadro individual, como también por el hecho de que, debido a que esta es una obra comisionada, va a dispersarse, o sea, es el único momento que tenemos la suerte como público de verla recién salida del estudio, antes
antes que acabe en una geografía más difícil de calcular. De alguna manera, es lo que más allá de cierre de la exposición también vamos a tener a testiguar el día de mañana. Porque si bien, y este es un anuncio que les adelanto, la exhibición Casa de Letras va a ir a Guadalajara en un mes prácticamente, la serie Casa de Letras no va a poder ir en su integridad. Básicamente porque no hay suficiente espacio para mostrarla entera. De modo que esta es como las siguientes 24 horas son las últimas 24 horas en que estas obras van a estar juntas, lo cual suena un poquito como medio un argumento místico, pero simplemente para efectos de cómo funcionan las series, el verlas como esta orquestación era una necesidad. Por otra parte, me gustaría hacer el apunte de que la exhibición emergió en buena medida de un recorrido que el día de hoy también simbólicamente planteamos. Yo tuve la fortuna de conocer a Vicente Rojo a partir de la exhibición y la publicación que se hizo en 1990 de su diseño gráfico, precisamente una de las publicaciones que hoy creo que vamos a aludir, una publicación que se ha vuelto extremadamente referencial, central, para cualquiera que quiera entender la producción de libros en México en los últimos 60 años. Y a partir de esa exhibición, emergió un diálogo que yo tuve muy joven con Vicente para hacer una primera exposición sobre la historia del diseño gráfico en México, que finalmente fue la exposición de diseño antes del diseño de 1991. Entonces, cuando hace ya ahora 3 años visité a Vicente en su estudio, después de un rato que no lo veía, hubo un poco de reproche telefónico cuando le hablé para decirle que quería verlo. Efectivamente, lo que sucedió al ver el documental de esta serie fue tener de golpe la sorpresa de que había, por un lado, este esfuerzo ciertamente monumental de querer hacer esta serie tan extensa, pero también la sensación de que aquí se estaba resolviendo algo que yo había estado pensando en relación al trabajo de Vicente desde el 91, precisamente por estas tensiones que su trabajo reflejaba en relación a la cultura y del diseño. Por eso creo que es muy interesante el encontrarnos aquí, con la sugerencia de que, curiosamente, esta vez estamos viendo a los libros de Vicente empujados, obligados o forzados por su pintura. Es algo que a mí me parece muy interesante que sea la serie de películas de Rojo de una manera tanto anecdótica como práctica nos tiene reunidos aquí en relación a pensar los libros, lo que efectivamente creo que nos plantea una relación con el Rojo que varió no tanto por, aunque hicimos ese esfuerzo, Bernal y yo, y Mariana Garone, por la exposición, sino por el hecho de que algunas palabras del doctor Vicente indicaban esa dirección. Gracias. Bueno, hola, buenos días a todos. Nada más contar una parte que no contó totalmente el proceso de la exposición, que recuerdo que en algún momento estábamos intentando pensar cómo empezar, es decir, cómo tenía que ser el recorrido de la exposición, si empezar con la serie más reciente y terminar, digamos, como en una historia en retrospectiva, o bien empezar con un recorrido por la parte editorial del diseño de Vicente, con 1968 y el resto de las series de generaciones que pudieran sentar las bases argumentales para concluir con la serie de Casa de Letras. Entonces, esto es interesante en el sentido de que la primera parte de la exposición funciona como una reflexión desplegada en diferentes momentos, no lineal, sino que la exposición nos interesaba plantear un problema entre cómo, más que una retrospectiva general sobre su trabajo, sobre cómo se conecta su trabajo como diseñador y a las reflexiones que se desprenden de ahí
y su obra propiamente pictórica y escultórica. Y en ese sentido pensaba que ella, como lo menciona Cuauhtémoc también en su texto, que la serie Casa de Letras representa una síntesis en ese sentido de algunos problemas que se han planteado a lo largo de su trayectoria Vicente. Y en ese sentido me gusta mucho, porque me parece muy iluminadora, una frase que está en el texto de Federico Álvarez, que dice: las rupturas del orden están precisamente detenidas en el momento de su fractura. Las cartas ya fueron leídas hace tiempo, las lluvias llueven en una tensión impávida, los volcanes se eruptan en la quietud de sus formas. Se pinta un instante en el que no hay antes ni después, es algo sorprendido, una forma detenida en su mejor momento. Entonces, lo que me parece muy interesante es también la forma en que estas obras están funcionando en un espacio como en el museo, en esta especie de conjunto, como ya comentaba Cuauhtémoc, que será visto en esta unificación de manera reunida. Y a mí me interesa mucho cómo estas obras pueden ser al mismo tiempo diacrónicas, en el sentido que pareciera que tienen una narración, pero al mismo tiempo sincrónicas, es decir, ocurren de manera concreta. Y esta realidad entre esta complexión de la materia y también lo que comenta Cuauhtémoc en su texto, esta especie de oficio de pintor, ¿no?, de una capa sobre otra capa que va generando una densidad, y al mismo tiempo como si relatasen una historia que es de tipo circular, que tal vez está relacionada con este referente, que lo podrán ver en algunas fotografías precisamente de Nicola Lorusso, donde aparece el tapiz de Bayeux, que es un referente constante en términos cromáticos, pero también pensaba que es interesante que el tapiz de Bayeux es un tapiz que cuenta una historia épica y en ese sentido establece una narración. Entonces, y por otro lado, me parece muy interesante en particular, hay algunas obras que pertenecen a la serie más larga de escrituras que están en la exposición, que son de tipo muy distinto, pero que desde mi perspectiva están relacionadas. Por un lado, las cartas. Aquí tenemos dos cartas, que es una carta a Paul Westphal y a Robert Walser. Por otro lado, los códices, que es otra serie, ¿no?, que pertenece a esta serie mucho más larga. Y en particular una que es muy anterior, pero que a mí me ha tocado profundamente, que es Señal de Roca en homenaje a José Carlos Becerra, porque me recuerdo mucho un fragmento del otoño que recorre las islas, que dice: la noche ha pasado hacia el mar, ha pasado llevándose mis antiguas estatuas. Es solamente un fragmento, porque pensaba en este lugar de la memoria, es decir, la Casa de Letras es también este espacio de la memoria en el sentido de una síntesis, de un trayecto, de una condensación de diversas exploraciones que son a la vez muy concretas, materiales, pero al mismo tiempo en este camino relacionado con la abstracción. Y pensaba también en lo que comenta en su texto Bárbara Jacobs, en donde apunta que más que una casa, ella tenía la sensación, al verlas juntas, al verlas terminadas en este largo proceso de varios años, del 2012 al 2015, de ser una catedral, una especie de lugar para estar tal vez más relacionado con la noción de casa y de sueño, como planteaba alguien como Gastón Bachelard. Gracias, Amanda. Bueno, aquí me siento muy a gusto, muchas gracias por acompañarnos. Es la tercera ocasión que estoy aquí y, bueno, pido disculpas y agradezco la compañía de quienes se han mantenido firmes. Bueno, yo creo que Cuauhtémoc y Amanda han explicado bien, muy bien, no solamente con sus palabras, sino con lo que lograron hacer con la exposición, porque es una tarea mía muy, yo diría que compleja, no sé cómo caracterizarla,
porque termina efectivamente con Casa de Letras, que es lo que más he mencionado, pero comienzo con mis primeros trabajos de diseño editorial en el año, no se asusten, 1952. Ni modo, yo ya estaba ahí. Era muy jovencito, pero trataba de hacer mi trabajo. Y lo que creo que muestra esa exposición, que se llama muy bien, muy pensada, escrito pintado, es toda la relación que hay con la escritura, las escrituras, a través de los libros que las sostienen, que las reproducen. Para mí es muy importante, y lo es evidentemente para cualquier diseñador, saber qué es lo que hay dentro del libro, de la revista o del suplemento que uno va a armar, a construir, a crear. Esa ha sido para mí una atención muy especial que he puesto desde esos años, y que es una tarea que he ido acompañando al mismo tiempo primero de pintura y luego de escultura, y también de grabado. A veces resulta difícil entender mis dos caminos, mis dos maneras de trabajar. Para mí, yo he considerado siempre como dos caminos paralelos, complementarios, curiosamente. Se sabe que los extremos se juntan, y yo siempre vi mi trabajo con la intención de que, por ejemplo, el diseño, que es básicamente un ejercicio que tiene que cumplir una función muy concreta, se reflejara en la pintura, mientras que la manera en que yo trabajo mi pintura, que uso el color, que ese color podía pasar al diseño. Eso ha sido para mí mi sistema de trabajo, que lo he llevado a lo largo de muchísimos años. Yo quisiera que esta exposición se viera dentro de ese espíritu de colaboración mío con mí mismo. Es decir, la manera en que poder desarrollar dos obras que son, yo diría que son opuestas, pero yo siempre he pensado que las cosas opuestas son complementarias. Así que lo que yo he tratado de hacer a través del diseño, fundamentalmente en el campo editorial, ha sido hacer algo para el exterior, y en cambio la pintura y la escultura está hecha hacia mi interior. Pero yo hace poco me di cuenta de que lo que yo hubiera querido ser, o lo que he pretendido ser, o me hubiera gustado ser, es simplemente un zapatero que hiciera muy buenos zapatos que ayudaran a caminar a los gente.